Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre Primera de Corintios. Y el tema de hoy, que es el tema número 3, lo he titulado Divisiones por tonterías. Divisiones por tonterías. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han visto a personas o familiares inclusive que se han peleado y se han enojado al punto inclusive de no volverse a hablar por la tontería de un partido de fútbol. ¿Alguien ha visto eso? Personas peleándose por un partido de fútbol, ¿verdad? Otros inclusive también peleándose por, podemos decirlo igual, por la tontería de seguir un partido político diferente. Hay personas que se han peleado, se agarran a golpes, porque yo pertenezco a este partido político y otro pertenece a otro partido político. O sea, problemas, divisiones, pleitos, a veces entre, en este caso, familiares inclusive, hermanos, por una simple tontería. Pues déjenme decirle, hermanos, que esto es más o menos lo que estaba sucediendo en la iglesia a los Corintios. Ahí había un problema dentro de la iglesia y por lo cual el tema de divisiones por tonterías. Pablo ruega a los corintios que dejen las divisiones y que haya unidad entre ellos. Eso es como la idea central de lo que Pablo les enseña en este texto que vamos a ver hoy, que es Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a leer del verso 10 hasta el verso 17. Primera de Corintios capítulo 1, del verso 10 hasta el verso 17, dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hayan entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, otra vez les digo esto: Pablo hace un ruego a los cristianos que dejen las divisiones que hay entre ellos. Ahora, hermanos, antes de empezar a estudiar este texto del versículo 10 al 17, hermanos, debemos de entender de que desde el capítulo 1, verso 10, que estamos empezando a leer, hasta el capítulo 4, verso 21, hermanos, Pablo habla toda una unidad que trata en relación a las divisiones que hay dentro de la iglesia. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 21, Pablo está hablando, todo tiene que ver con las divisiones que hay dentro de la iglesia. Pero sin embargo nosotros vamos a enfocarnos en el verso del 10 al 17. Y el primer punto, hermanos, le he puesto el ruego de Pablo a los corintios, que está en el versículo 10. El ruego de Pablo a los corintios. Y Pablo le dice así: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, aquí hay un ruego de Pablo y dice a los hermanos. Pablo le ruega a los hermanos, o sea, cuando él habla de hermanos se está refiriendo a la familia en Cristo.
El ruego es a los hermanos, a la familia en Cristo, ya que somos hermanos en Cristo. Lo primero que la iglesia debemos de entender es que nosotros juntos formamos, hermanos, esa palabra, somos una comunidad, pero somos hermanos en Cristo. Y eso es lo que nos muestra la palabra. Vea cómo lo dice Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Yo creo que Efesios capítulo 4 del 1 al 6 encierra esta unidad de entre hermanos en la iglesia. Dice Efesios 4 del 1 al 6, yo pues preso en el Señor, hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, todos tenemos una misma esperanza. Un Señor para todos, una fe para todos, un bautismo para todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice Pablo. Si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, nosotros debemos de vernos realmente como hermanos en Cristo. Y por eso Pablo ruega a los hermanos en la iglesia. Y nosotros entendemos lo que significa un hermano, ¿verdad? Es alguien que realmente es de mi sangre. En este caso nosotros tenemos una misma sangre, aunque suene extraño. Pero es esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados. Y esa sangre, hermanos, nos une para llamarnos hermanos en Cristo. Pablo hace ese ruego a los hermanos. Ahora, el ruego de Pablo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que era más que un simple ruego o una petición personal. Era como si Cristo mismo estuviera rogándoles a ellos. Cuando Pablo usa ese calificativo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este ruego hecho en el nombre de Cristo debería ser tomado seriamente por los corintios. O sea que no podían tomar a la ligera lo que Pablo les estaba diciendo, lo que Pablo les iba a decir en este caso, en esta carta. El ruego de Pablo, hermanos, es por la unidad de la iglesia, ya que era una iglesia con contiendas y divisiones. Esa palabra, esas dos palabras, contiendas, es eris en el griego y significa pleitos, rivalidad, riña. O sea que entre ellos habían pleitos, a pesar de que eran hermanos en Cristo. Entre ellos habían rivalidades, entre ellos habían riñas. Eso estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y la segunda palabra que habla también el texto es divisiones. Esa palabra divisiones dice que es gisma en el griego, y esa palabra dice que denota ruptura. Cuando usted rompe algo, lo divide. Como agarrar una tela y dividirla, o un papel y romperlo. Dice que denota ruptura, grieta, desaveniencia. O sea que la iglesia estaba dividida. Había problemas en la iglesia. Habían divisiones entre ellos. Había rupturas entre ellos. Como yo lo he dicho, hermanos, era el punto de que ellos llegaban, me imagino yo, y llegaban y se hacían por grupos dentro de la iglesia para no mezclarse con los otros grupos de la iglesia o otros hermanos de la iglesia, a pesar de que Pablo les habla como hermanos en Cristo. Pero entre ellos habían divisiones, habían problemas. Al hacer Pablo este ruego, hermanos, quería una iglesia que reflejara la unidad en Cristo. Pablo quería que reflejara la iglesia la unidad en Cristo en lo que hablaban, en lo que pensaban y en su proceder, o sea, su manera de actuar.
Eso es lo que Pablo quería de esta iglesia, esa unidad que Cristo mismo quiere para la iglesia, para cada uno de nosotros, como nos lo muestra la misma palabra de Dios en San Juan, capítulo 17, versículo 11. Dice así: y ya no estoy en el mundo, Jesús orando por sus discípulos, mas esos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Para que sean uno, así como nosotros. Versos 21 al 23 del mismo capítulo 17 dice: para que todos sean uno, oigan, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, si hay algo que caracteriza al mundo son las divisiones, los pleitos. La iglesia debe caracterizarse en este caso por la unidad de la iglesia, la unidad entre nosotros. Sin embargo, hermanos, más adelante voy a hablar de esto. Es lamentable cómo la iglesia, hermanos, se ha dividido. Y cómo hay divisiones aún dentro de la misma congregación. Yo he escuchado de muchas denominaciones de iglesias que un grupito tienen una desaveniencia, tienen un problema, hermanos, y se lleva a la mitad de la iglesia y hacen otra iglesia. Ese no es el propósito de Cristo. Y eso es lo que Pablo está tratando con esta iglesia, que tenían divisiones y problemas entre ellos. Vuelvo a repetir, Pablo quería una iglesia que reflejara la unidad en Cristo. Porque vea lo que dice la palabra en Hechos, capítulo 2, versículos 46, donde la Biblia nos muestra la vida de los primeros cristianos. Hechos 2:46. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes de unidad, de un sentir. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la vida de los primeros cristianos. Hermanos, si usted nota en el primer discurso, hermanos, se convierten, creo que el primer discurso son 3,000 personas las que se convierten al cristianismo. Esas 3,000 personas ahora estaban unánimes, comían juntos, estaban en la iglesia. Y hoy hay iglesias, hermanos, igual de 100, 200, 300 personas. Y a veces inclusive hasta menos si se dividen, porque tienen problemas. Cuando esto no debe ser el corazón de la iglesia o de un creyente, de un cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque las divisiones, oigan esto, las divisiones no deben ser parte de la iglesia, ya que esto no trae gloria a nuestro Señor Jesucristo. Una división en la iglesia no trae gloria a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús en un momento lo dijo: una casa dividida contra sí misma no permanece, no prevalece. La iglesia del Señor no puede dividirse, debe de estar unida como hermanos en Cristo. Ese debe ser el corazón de la iglesia. Ahora, vea lo que dice la palabra en Romanos capítulo 16, versos del 17 al 18. Romanos capítulo 16, del 17 al 18, Pablo da unas palabras finales cuando termina la carta a los romanos, y vea lo que él viene rogando, en este caso a los romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, oigan esto, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oigan, y que os apartéis de ellos,
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, solo piensan en ellos mismos, sino en Cristo, no en la iglesia. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, porque para que una división empiece dentro de una iglesia, debe haber alguien que empiece a meter cizaña. Debe haber alguien que empiece a hablar mal. Empiece a hablar mal del pastor, empiece a hablar mal de los líderes, empiece a hablar mal de un hermano, empiece a ponerlo en mal donde quiera que vaya. Interesantemente, Pablo está rogándole acá a los romanos y él les dice, oiga, no se junte con alguien que usted vea que va a traer división a la iglesia. Wow. ¿Cuántos creen que esto es fuerte? Hermanos, una persona que quiera traer daño a la iglesia, deberíamos de apartarla, hacerla a un lado, porque esto no trae gloria al nombre de Cristo. Si alguien va a traer divisiones, hermanos, deberíamos de sentarnos y hablar con la persona para solucionar el problema. Pero no causar una división, y hoy lamentablemente eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias. Hay divisiones. Ahora eso me lleva al segundo encabezado, y es: Pablo se entera de las contiendas o divisiones en la iglesia. Pablo se entera de las contiendas o divisiones en la iglesia, y eso lo vemos en el verso 11. El verso 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo es informado por los de Cloé. O sea, que le llegó la noticia o el chisme, como decimos popularmente, por los de Cloé. Ahora, la pregunta es: ¿quién es Cloé? Esta persona, Cloé, dice que se supone que era una mujer adinerada, una mujer que tenía mucho dinero, que tenía sirvientes en su casa. Pero aparte de este texto, hermanos, no se sabe nada con respecto a esta mujer. Pablo dice que fue informado por los de Cloé. Ahora, el término los de Cloé, hermanos, es muy probablemente que serían siervos de esta mujer Cloé, o sea, eran sirvientes de ella, muy probablemente. Otros, en cambio, aseveran que no hay forma de saber a ciencia cierta la identidad de estas personas, o sea, que no se saben. Ni siquiera puede saberse si estos hombres o personas de Cloé eran de Corinto o eran de Éfeso, ya que Pablo estaba en Éfeso cuando él escribe la carta. Ahora, si eran oriundos de Éfeso, o sea, si ellos eran de Éfeso, solo habrían visitado la iglesia de Corinto y habrían observado de primera mano las dificultades que posteriormente le comunican a Pablo. O sea, no se saben si ellos eran de Corinto y fueron a Éfeso, o ellos eran de Éfeso y fueron a Corinto. Pero ellos fueron informados, ellos le llevaron el informe, el chisme, como decimos nosotros, a Pablo. Dadas las dificultades, hermanos, para identificar a los de Cloé, porque no se sabe, tal vez sea mejor reconocerlos simplemente como los informantes. Los que le llevaron la información a Pablo, fueran quienes fueran. Porque recuerde, hermanos, Pablo recuerda a los corintios que dejen las divisiones y que haya unidad entre ellos. Y eso me lleva al tercer encabezado, y es el porqué de las divisiones en la iglesia de Corinto. El porqué de las divisiones en la iglesia de Corinto. Ya nos dimos cuenta que Pablo fue informado por este grupo de personas, que no se sabe tampoco cuántos fueron, pero que llevaron el chisme, la información a Pablo de que había entre la iglesia pleitos, problemas, divisiones. Pero ¿por qué eran las divisiones dentro de la iglesia? Y eso lo encontramos desde el verso 12 hasta el verso 17, y dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice:
yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo en el versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Se acuerdan al principio, hermanos, la introducción de cómo hay personas que pelean por decir yo sigo a este equipo de fútbol? Hay personas que se han peleado entre familia porque uno es de la Liga y otro es de Saprissa. Hay otros que se han peleado entre familia porque uno es de Liberación y otro de la Unidad. Bueno, hace muchos años por lo menos, ¿verdad? Eso. Pero hermanos, esto es lo que estaba sucediendo. Esta era la causa de las divisiones que había dentro de la iglesia. Las divisiones dentro de la iglesia se daban por grupos que simpatizaban con líderes religiosos como si fueran partidos políticos. Había un grupo dentro de la iglesia que decía, yo sigo a Pablo. Yo soy seguidor de Pablo. Ahora, Pablo, por supuesto, hermanos, era muy apreciado por ser el apóstol que había llevado el Evangelio a la ciudad de los Corintios. Y además, era el apóstol a los gentiles. Eso lo vemos en Hechos 18:1 y del 9 al 11, donde nos habla el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Corinto. Dice Hechos 18:1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versos del 9 al 11 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. O sea que, hermanos, muchos de ellos dijeron, no, nosotros seguimos a Pablo. Pablo nos trajo el Evangelio, Pablo nos trajo la palabra. Inclusive más adelante en la carta, Pablo dice que él fue el que los engendró a ellos. Él fue el padre espiritual para ellos al llevarles la palabra. Y muchos empezaron a decir, yo ahora sigo a Pablo. Yo sigo a Pablo. Pero había otro grupo dentro de la iglesia también que no solo seguía a Pablo, decían no seguir a Pablo, sino que ellos seguían a Apolos. Y es que, hermanos, Apolos era un predicador elocuente que estuvo también en Corinto. Apolos, hermanos, podíamos compararlo en la predicación del Evangelio, en la palabra. Apolos podíamos compararlo o estar muy cerca de Pablo en su forma de predicar y enseñar el Evangelio. Vea lo que dice la palabra en Hechos 18, del 24 al 25, en relación a Apolos. Y luego en el capítulo 19, verso 1, dice versos 24 y 25. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Oigan, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
O sea que Apolos podíamos reconocerlo o podíamos verlo o verle, hermanos, como alguien que la gente llega y lo oye predicar y dice, wow, qué manera de predicador. Qué buen predicador, qué hombre, cómo se desenvuelve, cómo le entiendo la palabra, cómo enseña la palabra. Y eso tenía maravillado a un grupo de la iglesia en Corinto. O igual a veces, hermanos, es muy normal que la gente se maraville cuando alguien, Dios lo usa en la predicación. En este caso, Apolos era uno, el cual muchos llegaron a verle y a decir, no, definitivamente yo me voy con Apolos, yo lo sigo a él. Qué bárbaro, cómo enseña, cómo predica la palabra. Porque él también estuvo en Corinto. Vea lo que dice el capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea, Apolos se quedó en Corinto. Apolos era alguien que tenía mucha elocuencia, o sea, era un hombre que se expresaba fácilmente, la gente le escuchaba, y ahora la iglesia se hizo otro grupo que dijo, no, yo sigo a Apolos dentro de la iglesia. Luego viene otro grupo, y este otro grupo eran seguidores de Cefas. Este Cefas es el apóstol Pedro. Todos conocemos quién era, lo que la Biblia nos muestra del apóstol Pedro. Dice que este era muy reconocido en la iglesia también. Imagínense, era Pedro, ya que estuvo con Cristo desde el principio de su ministerio hasta su muerte y resurrección, y además apóstol a los judíos. Se cree que muy probablemente, oigan esto, Pedro, inclusive algunos dicen que con su esposa había hecho una visita a Corinto, o sea que estuvo en Corinto también. Y por último, había un grupo que afirmaban ser seguidores de Cristo. Entonces imaginen, hermanos, la iglesia dividida en 4. Los de aquella esquina seguían a Pablo, aquella otra esquina seguían a Apolos, en este lado se sentaban los que seguían a Pedro, y aquí se sentaban los que decían, no, nosotros seguimos a Cristo. Y entre ellos habían discusiones, entre ellos habían problemas. ¿Por a quién seguían? ¿Por cuál era el predicador favorito? ¿Por quién era la persona por la cual ellos se inclinaban y le recibían la palabra? Eso estaba sucediendo dentro de la iglesia. Hoy, hermanos, yo he escuchado, hermanos, sí, esto es doloroso, pero yo he escuchado iglesias, hermanos, donde el pastor quita a alguien de servir porque lo ha puesto a predicar y predica mejor que el pastor. Hay iglesias que han tenido ese problema. O sea, que ponen a uno de los líderes en la iglesia a predicar y predica mejor que el pastor. Y entonces al final la iglesia, hay un grupo que empiezan a decir, uy, qué dicha, hoy no predica el pastor, hoy predica fulano. Hoy no predica el pastor. O sea, empiezan a dividirse en al punto de que empiezan algunos líderes, ¿por qué no quitamos al pastor y mejor dejamos a este líder que predica mejor? Y empieza a chismorrear dentro de la iglesia y empieza a poner en mal al pastor para que quede aquel líder ahora como pastor en lugar del pastor. Hermanos, esto es interesante porque, créanme, yo eso lo he escuchado mucho como pastor. Y a mí me causa gracia porque, hermanos, mi oración siempre ha sido al Señor, Señor, levanta líderes. Y ustedes lo saben algunos, y a veces le he orado, Señor, levanta un pastor acá, otro pastor.
Porque yo he dicho, tal vez yo no estoy cumpliendo la función que tú quieres, Señor, porque amo la obra, amo la iglesia. Y hermanos, para mí no sería ningún problema de que alguien, Dios lo use predicando el evangelio. Y hermanos, por lo cual yo me he gozado acá, cuando ha tenido que predicar Eric o Mila. Porque yo no tengo ningún problema. Yo deseara que hubieran otros que prediquen, que estén comprometidos con el evangelio, comprometidos con la palabra, con la iglesia, y que Dios los use para predicar. Pero hoy parece que eso en las iglesias es todo lo contrario. Porque ese era el problema de la iglesia. Habían divisiones entre ellos por tonterías. ¿Cuántos creemos que eso son tonterías? Para mí son tonterías. Y por eso el título de división es por tonterías. Por lo cual, hermanos, Pablo empieza a hacer algunas preguntas que son retóricas. O sea, que tienen la respuesta en sí misma para hacerlos pensar a ellos, reflexionar en cuanto a las divisiones que habían dentro de la iglesia. Y Pablo les dice en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estas preguntas son retóricas y la respuesta está en sí misma. Y la primera es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? No. Cristo no está dividido. Vea lo que dice San Juan 17:22 de lo que dijo Cristo. San Juan capítulo 17 versículo 22 nuevamente, donde Jesús ora por sus discípulos, pero vea lo que Él dice en el verso 22. La gloria que me disteis yo les he dado para que sean uno, oigan esto, así como nosotros, refiriéndose al Padre y al Espíritu Santo, así como nosotros somos uno. Hermanos, Cristo no puede estar dividido. La Trinidad, hermanos, el misterio de la Trinidad, hermanos, de lo que es Dios, es tan maravilloso porque podemos ver la unidad de un Dios que convive, hermanos, en esencia, en lo que Él es, en tres personas. Donde no hay división, donde no hay pleito, no hay problemas entre ellos, todo lo contrario. Estas tres personas forman al Dios único y verdadero, que recibe alabanza y recibe adoración como único Dios. Por eso Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. Cristo no está dividido. No puede haber división. La segunda pregunta que les hace, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Cuál es la respuesta? No, Pablo no fue crucificado para que el hombre fuera salvo. El único que fue a la cruz, hermanos, a morir, a derramar su sangre por usted y por mí es nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de aquella división, Pablo les dice que fue crucificado Pablo por vosotros, fui yo sacrificado por ustedes para salvación. Hermanos, por eso me gusta, cuando vi esto, me llegó Hebreos 12:2. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, o sea, el Señor, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, en otras palabras, Pablo
al decir o hacer esta pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Les estaba diciendo esto que dice el autor de Hebreos: pongan la mirada en Cristo y no en los hombres. Pongan la mirada en Cristo y no en los hombres. Y de ahí voy a darles una enseñanza en esta de 1 de Corintios, porque hay un momento donde es lo que Pablo le dice a esta iglesia: pongan la mirada en Cristo y no en nosotros, no en los hombres. Yo no fui crucificado por ustedes. Hermanos, y créame, nadie, absolutamente nadie, por más bien que predique, por más que Dios lo use, no ponga la mirada en hombres. Nadie, ningún hombre murió o fue a la cruz para traer salvación sobre tu vida. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y es en Él donde debe estar puesta su mirada y su confianza, no en los hombres. Y mucho menos para que hayan divisiones y pleitos, como hoy lamentablemente se da en muchas iglesias. Y la tercera pregunta que hace Pablo, que es retórica, es: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es interesante porque Pablo le dice eso de ser bautizados en su nombre. Y es que oigan esto. Aparentemente habían algunos que hasta veían importante por quién eran bautizados. Oigan, por quién eran bautizados, dándole más valor a quién me bautiza que el valor que representa el bautismo en sí mismo. Que se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo enseñó Cristo en Mateo 28:19. Por lo cual la respuesta de Pablo es enfática al decir ahora, de los versos 14 al 17: hermanos, doy gracias a Dios, dice Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, usted sabe aún tener problemas dentro de la iglesia y divisiones por: es que yo fui bautizado por X. Hermanos, si a veces, déjeme decirle, a veces de verdad hay tonterías dentro de la iglesia. Hay personas que creen que si no es el pastor el que lo mete entre el agua, entonces no está bautizado. Hermanos, eso igual es una tontería. Hay que entender qué simboliza el bautismo en agua. Pero no importa quién es el que lo sumerja y lo saque. Es más, puede hacerlo, discúlpeme la expresión, hasta el Papa si quiere. Y si esa persona no ha nacido de nuevo y no le ha entregado su vida a Cristo, de nada vale quien lo meta y lo saque del agua. Pero aún dentro de la iglesia de los Corintios parece que aún hasta eso entre ellos era parte de la discusión que habían. Algunos afirmar de que habían sido bautizados por Pablo. Es que a mí me bautizó Pablo, yo lo sigo a él. Hermano, no importa quién nos haya bautizado. Al final el bautismo verdadero es el bautismo del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que no tenga validez el bautismo en agua, pero el Espíritu, en el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo es aquel que Dios nos da para incorporarnos al cuerpo de Cristo y ser parte de la iglesia. Pero parece que entre ellos habían estas discusiones. Y Pablo dice: gracias
a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Cuando habla de ninguno de vosotros es hablando de la iglesia en general, y él habla de unos cuantos. A pesar de que él estuvo 1 año y medio en Corinto, solo a unos cuantos él bautizó. Pero eso no era relevante, eso no era importante. Y mucho menos para tener divisiones y pleitos entre ellos. Hermanos, Pablo termina diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo concluye, dando más importancia al Evangelio y a la cruz de Cristo que a las contiendas y divisiones tontas que habían entre ellos al afirmar ser seguidores de algunos líderes religiosos de aquella época, de aquel tiempo. Pablo dice, es más importante el mensaje de la cruz, el evangelio de la cruz, que seguir a alguien, y mucho menos tener pleitos, divisiones por eso. Ahora, hermanos, no sé cuántos creen, al igual que yo, que estos son tonterías para estar peleando dentro de la iglesia. Son tonterías. Pues bueno, hermanos, aunque usted no lo crea, hoy en día, hermanos, seguimos exactamente con el mismo problema dentro de la iglesia. Con el mismo problema dentro de la iglesia, en donde se pelean por tonterías que causan divisiones y pleitos entre creyentes, entre cristianos. Hace unos días inclusive me decían de una iglesia muy cerca de acá, hermanos, que ya se dividió, y una iglesia que tiene años. Y ahora ya se dividió la iglesia por una tontería, y están ahora otro grupo de la iglesia en otro lugar haciendo otra iglesia, otro culto. Hermanos, una iglesia de años de estar consolidada, y por una tontería de verdad, a lo que me contaron. Pero hermanos, les voy a poner algunos ejemplos de divisiones que se dan hoy dentro de la iglesia de Cristo por tonterías. Una de ellas es si Cristo viene antes, en medio o al final de la gran tribulación. Hermanos, hay hermanos que se matan y se pelean por esto. Si Cristo viene antes de la gran tribulación, si viene en medio de la gran tribulación o viene al final de la gran tribulación, hermanos, esos son tonterías. Lo que la Biblia muestra es que Cristo viene. Si viene antes, en medio o después, hermanos, eso es secundario. Lo que debe unirnos como iglesia es que Cristo viene por su iglesia. Pero no, nos peleamos y tachan de hereje a los otros por tonterías que ni la misma palabra de Dios da una claridad, porque Jesús fue bien claro: nadie sabe el día ni la hora. Otro ejemplo, hermanos, si este también es de muerte, de pelea, si la salvación se pierde o no se pierde, arminianismo o calvinismo. Hermanos, en redes sociales, los arminianos y los calvinistas, hermanos, se viven tirando entre ellos y condenándose entre ellos por si la salvación se pierde o no se pierde. Ahora, hermanos, la Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno dará cuenta de sí mismo, no de otro. Porque al final, si creemos o no creemos en si la salvación se pierde o no se pierde, no es a mí que tienen que darme cuentas al final, es al Señor. Amén. Dijo Miguel Núñez o Sugel, no me acuerdo cuál de ellos dijo: mira, a veces es mejor un arminiano nacido de nuevo que no un calvinista no nacido de nuevo. Porque lo importante es el nacer de nuevo.
Y ahí está el meollo del asunto, porque aún el nacer de nuevo no es un asunto nuestro. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Pero hermanos, si usted se mete a investigar, oiga, entre ellos viven en una guerra y se condenan, se mandan al infierno por lo que creen. La iglesia no está lejos de estar como la iglesia de los Corintios. Otro ejemplo del por qué hay divisiones y pleitos dentro de la iglesia es que el hermano no me saludó en la calle, o el hermano hizo algo en la iglesia que a mí no me parece, y eso hace que hayan problemas y divisiones dentro de la iglesia. Yo he escuchado personas que se van molestas y hablando mal porque fulano no lo saludó en la calle y empieza a regar el chisme, ahí no hay amor y empiezan a hablar. Hermano, vaya y salude usted entonces, si está tan necesitado de que lo saluden, de que le den un abrazo, un apapacho, vaya y hágalo. Pero eso no es razón para tener problemas, divisiones entre nosotros. Y si alguien hizo algo que no te agradó, que te resintió, hermano, como dice la palabra, ve y habla y arregla el asunto. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Pero hoy nos peleamos por tonterías. Nos dividimos por tonterías, nos vamos de la iglesia por tonterías. Otro ejemplo. ¿Cuál iglesia es más linda y más grande? Hay personas que pelean porque, mi iglesia es mejor. Mi iglesia es más grande, es más bonita y hay más lujos que la iglesilla donde usted va. Hermanos, tonterías. Hermanos, eso es como ver niños, que eso lo vamos a hablar después, que es como Pablo les habla, ustedes son como niños, es como niños peleando a veces por cuál carrito en diciembre me dieron y cuál carrito es más lindo. Y al final el carrito lo destruyen y lo botan. ¿Cómo vamos a pelearnos la iglesia por cuál iglesia es más grande, más bonita? Hermanos, son cosas que son tonterías. Pero hoy la iglesia está así. O sea, hermanos, de verdad no estamos lejos de la iglesia de los Corintios. Otro ejemplo, hermanos, es la iglesia que tiene mejor grupo de alabanza. Hay personas que pelean porque, mi iglesia tiene mejor grupo de alabanza. O este grupo de alabanza es mejor que el grupo de alabanza de allá. Inclusive, hermanos, a veces hasta hacen tipo actividades donde ponen varios grupos de alabanza a ver cuál es mejor. Y eso trae conflictos, divisiones, porque después empieza el orgullo y la vanagloria. Nosotros somos mejores. La palabra dice que a Cristo el Señor servís. Y por eso Pablo se pone como ejemplo y él dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Dice él luego. No somos solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Quiénes somos nosotros? Pero hoy la iglesia parece que se le olvida esto. Se le olvida a quién servimos y empezamos a pelear por tonterías aún. ¿Quién tiene el mejor grupo de alabanza o la mejor voz? Cuando servimos a Cristo. Otro ejemplo que se da mucho hoy en las iglesias donde hay divisiones, hay pleitos, hay problemas es si las hermanas, generalmente las mujeres, si usan pantalones o usan enaguas, si se pintan o no se pintan. Y eso trae divisiones.
eso trae problemas, trae ruptura, trae rencillas, como en la iglesia de los Corintios. Si usa o no usa, si se pone o no se pone. Hermanos, creo yo, estamos tan equivocados a veces en cosas y terminamos peleando por tonterías. Divisiones por tonterías. Y con eso termino, hermanos. Iglesia, óigame esto, por favor. El mensaje yo creo que es bien claro. Dejemos las divisiones por tonterías y pongamos nuestra mirada en el Evangelio y la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único que nos ha dado salvación. Hermanos, sí se puede. Sí puede haber unidad entre nosotros, sí puede haber amor entre nosotros. Aun cuando tengamos tal vez algunos pensamientos diferentes. Y un ejemplo, hermanos, de hombres que yo he visto que son hombres de Dios, como Miguel Núñez y Sugel Michelén. Hermanos, ellos tienen pensamientos diferentes. Ellos creen diferente en algunas cosas. Grandes hombres de Dios, con grandes iglesias donde Dios los ha puesto. Y ellos no tienen ningún problema de invitarse en el uno al otro a predicar en sus iglesias, de darse un abrazo, de estar juntos en una conferencia y dar su punto de vista. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es en todos, por todos. ¿No hemos creído, hermanos, juntos en el Señor Jesucristo? Eso debe ser suficiente para unirnos y que no haya entre nosotros divisiones, mucho menos por tonterías. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Esperando, Señor, de que esta palabra hoy, Señor, no nos haya hablado, Señor, sino que nos haya gritado desde el cielo. Y poder entender, Señor, que no debe haber entre nosotros divisiones, porque esas divisiones no llevan gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar como cristianos, como creyentes, y poder estar en paz entre nosotros y poder hablar los problemas. Que no haya entre nosotros, Señor, conflictos, divisiones. Que podamos vernos realmente como hermanos en Cristo, porque hemos sido lavados, justificados por una misma sangre. La sangre que fue derramada por tu Hijo Jesús en esa cruz, Señor, para darnos salvación, para darnos vida eterna, Señor. Y hoy, Padre, oramos por la iglesia, por tu iglesia en general, para que tú seas, Señor, sanando y podamos tomar el consejo del autor de Hebreos de poner nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Y ojalá podamos ser uno, como tu palabra nos muestra, que seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, Señor, para que tu nombre sea alabado, sea glorificado y sea exaltado en este mundo que está lleno de divisiones y problemas, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.